Bueno, señores, bienvenidos a este nuevo video y les cuento que hoy camino a Salento. Bueno, ya estoy en Salento, voy para Valle Cocora y vamos a vernos con un amigo que el hombre inició un proyecto de vida muy bacano y es construir una especie de van. Entonces él ya hizo su prototipo, o sea, ya tiene una van más pequeña con la que va a ensayar cómo le va, pero en mi opinión es una van muy amable y es una van muy bien surtida y muy bien estructurada. Entonces acá vamos en camino para que vean ustedes este proyecto y acá les adelanto, es un proyecto que se avecina entre Tito y mi persona. Vamos a ver cómo nos va. Entonces que ya estamos a unos pocos minutos. Bueno, gente, como les dije, ahora en el camino les voy a presentar un proyecto muy interesante de unos amigos, un proyecto que después va a ser en conjunto, y ellos ya hicieron el primer prototipo de un camper. Entonces por acá está Tito, por acá está Lía, y ellos les van a mostrar, les van a explicar cómo nació este proyecto. Bueno, por acá les presento a los responsables de este asunto, un proyecto bien interesante. Tito, Lía, saluden pues por acá a la gente. Ellos son las personas que construyeron este prototipo, o no, ¿cierto? Esto ya es una vaina, esto es, mejor dicho, esto está muy serio, vienen con dos acompañantes. Entonces, bueno, primero les quería preguntar, ¿por qué se animaron a hacer este tipo de proyecto? A ver, nosotros estuvimos en un viaje por la Argentina y vimos que esto pues es allá normal, eso es como andar en camioneta, Ya. algo muy normal y se ve mucho por carretera. Y pues yo dije, yo quiero, porque soy bien antojada. Entonces, mi esposito, que me complace en todo, dijo, bueno, vamos a hacerlo. Nos demoramos más o menos como casi 4 meses desde que inició todo, se hicieron los planos, se buscaron los materiales, todo fue despacio, porque pues no sabíamos nada del tema. Entonces, pues hasta que averiguamos todos cuáles eran los mejores materiales, pruebas con las personas que lo soldaran bien, que fueran expertas, que supieran el tema, porque pues es algo que también tiene que tener mucha seguridad, porque va anclada la camioneta y tiene que ser algo pues también muy seguro. Claro, que de pronto no llegue uno al pueblo y el tráiler por ningún lado, ¿cierto? La camper pues por ningún pueblo, lado. correcto. Y que llegue además, sí. Entonces, y que no pese mucho. El peso es importante para el tipo de carro que uno tenga. Sí, digamos que eso no es un tema de experimentar, o sea, hay que pensarlo, sí, porque también hay factores de seguridad, ¿cierto? Tiene, hay factores de seguridad. Ingeniería, una mecánica, una física clara sobre la construcción del tráiler y sobre las especificaciones de los materiales en cuanto a fatiga, resistencia, maleabilidad de los materiales, y que en conjunto brinden el peso para la necesidad que se tiene sin ir a afectar el tractor, en este caso el vehículo tractor, que es la camioneta. Claro, él viene enganchado al vehículo de ellos. Sí, correcto. ¿Sí? Es un vehículo familiar, sí, es camioneta, es 4x4, pero es un vehículo familiar. Esta camioneta cuenta con una caja triptónica, entonces es como si fuera una caja automática, pero no es un vehículo para jalar duro, para jalar mucho peso, aunque tiene la capacidad. Lo recomendable es no forzarla mucho, y hay que manejarla en caja manual, ponerla en manual para hacer el ejercicio de tracción. Sí, es un vehículo de confort, ¿cierto? Sí, es un vehículo de uso familiar, no es un vehículo para uso pesado. Entonces hay que saberlo hacer y diseñar también algo que no sea muy pesado ni muy fuerte. De esto puede uno conseguir, digamos, aquí en Colombia ve los trailers de carga para donde llevan caballos o donde llevan ciertas cosas, motos, pero son en hierro. Eso superan los 750, 800 y hasta la tonelada. Y eso afecta mucho al vehículo tractor. Y también es más incómodo para manejar. En este caso es todo aluminio. Y él todo en conjunto pesa 450 kilos. Bueno, 400 kilos no está mal. Pues digamos que es la carga que puede llevar un carro, ¿cierto? Pues lógicamente imagino que cuando vas, como si el carro también estuviera lleno, full. Depende de ocupantes. Depende también del ocupante, ¿cierto? Pero digamos que el tema del peso, bien importante ahí para tener en cuenta, porque, y también tener en cuenta que uno le puede instalar también a cualquier carro, ¿cierto? De pronto también hay que mirar, o sea, hay que jugar con esas cosas. Sí, en este caso, esta unidad que es como la número 1,
sí se podría poner a un automóvil. Ya, listo. Digamos, un Logan lo puede mover. ¿Sí? Perfecto. Sin problema, por el peso que él tiene, Ujú. por la altura, por las dimensiones, por todo. Ya con un uso que demande más cosas, que requiera más cosas, pues ya sí van a necesitar un vehículo más grande. Listo. Pero en este caso sí lo puede mover un automóvil pequeño. Bueno, y ahí teniendo en cuenta también pues que los 400 kilos no están encima de la camioneta, Es se en están arrastre, jalando, en arrastre. ¿cierto? Entonces digamos que por ejemplo ese es uno de los primeros puntos, acá vamos a adelantar un poquito a los que nos decían, para hacer como el paralelo, esta ruedita que tiene acá es para que ellos lo puedan mover. Esto, Sí. ese es el joystick. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto ahorita no lo puedo hacer porque estamos en una pendiente y Sí. puede deslizar. Esto sube y baja la punta de lanza para Ya, que se pueda ubicar sobre la bola del tiro de arrastre de la camioneta. Que si quieres la miramos acá. ya miremos una vez, que es un tiro arrastre normal, ¿cierto? No es algo pues como muy científico. No. Este tiro de arrastre viene acá, esta es como la parte visible, lo que uno ve. Aquí se engancha la tortuguita Sí. de la punta de lanza del tráiler. Y esto tiene una estructura que está atornillada o soldada al chasis del vehículo. Vale. Dependiendo el tipo de vehículo, dependiendo la empresa que haga esto, ellos lo soldan o lo enganchan. Y acá tiene toda la conexión electrónica, porque eso tiene un mapa que duplica o replica el mismo mapa que trae electrónicamente la camioneta, lo saca aquí para que el tráiler tenga los cocuyos, las direccionales, el stop, luz de reversa, todo tal cual, por norma de tránsito y por seguridad, obviamente. Y en nuestro caso también camarita de video que está aquí atrás. Vale. En el tráiler. Listo, ya le damos a la vuelta entonces acá todo ese asunto para mostrarles, para que se queden acá en el video y conozcan bien cómo está el tema de la ingeniería del proyecto. Entonces ya vamos a ver la explicación de todo lo que compone este proyecto. Bueno, estamos en Salento y ese es el primer viaje que ellos hacen en este tremendo proyecto. Entonces pendientes pues. Lía va a ser nuestra expositora del proyecto, pues nos va a contar materiales, nos va a contar dimensiones y ahora le vamos a dar un recorrido bien pues como mirando todo el asunto. Entonces, te escuchamos. Bueno, está forrado en un aluminio compuesto. Sí. Es un material que es un poquito más costoso que los convencionales, pero es que son láminas que son muy grandes, entonces podemos usar piezas completas para no dejar uniones, para que no haya filtraciones. Y eso ha sido muy importante para ustedes, ¿cierto? Porque Sí, una claro. unión es gotera. Una unión es gotera y estamos en Colombia donde podemos estar en una zona donde a 5 kilómetros esté lloviendo y donde estemos no esté lloviendo. Entonces, Vale. está hecho en aluminio, los guardabarros están hechos en acero. Aluminio, estructura, acero, algunas cosas, ¿cierto? Acero únicamente los guardabarros. Sí. Y aluminio todo 100%. Toda la estructura, todo el esqueleto en el que se armó es aluminio. Y eso con el fin también del peso. Del peso, de oxidación, de todo. Vale, entonces por este lado acá al frente, entonces, este es el arrastre. ¿Qué es? La punta de lanza. La punta de lanza. La punta de lanza, que es donde viene agarrado a la camioneta, ¿cierto? Al tiro de arrastre pues de allá. Llanta de repuesto, bien importante pues también Sí. tener de asunto, ojalá no lo pasen pues como mucha gente piensa que no se va a pinchar y con un tráiler ya se complica la cosa y puede ser un accidente también andar mucho tiempo con esto. Entonces con eso se pilotea mucho más. Bueno, al lado acá, vámonos por cara, este lado de acá, entonces tienen puerta de acceso, ahora la miramos bien, ventanas, tienen ese sistema acá, ¿cómo funciona ese sistema? Esta mesita. Es una mesita que ya viene. ¡Ay, chanfle! Sí, ayuda. Ahí entra. Es que como está nuevo, entonces. Sí. Estas bisagritas son los sistemas de anclaje, son muy comunes, son fáciles de accionar, son un poquito duras. Se aprieta hacia arriba la palanquita y con eso ya Sí. baja. Y ya baja pues. Y ella sola tranca. Entonces no se está moviendo en el trayecto. Y para subirla otra vez, uno nada más le hace fuercita, la levanta y busca que tranquen los topes. Cuando ya tenemos el clic, es que ya está listo. Y ya ella queda, no para poner mucho peso, pero sí sirve como mesita auxiliar para cualquier uso. Pero no, bien útil pues como para el tema del camping, que ahora les mostramos bien cómo está compuesto acá todo este asunto. De acá atrás pues tienen el espacio de las calcomanías, ¿cierto? Muy representativo en la gente pues con el viajero común. Acá tienen buenas calcomanías, acá tienen una excelente ya instaladita. Por este lado acá pues otra ventana.
Sí, tiene ventana por ambos lados. Tiene ventana por ambos lados. Por acá tiene un accesorio que ahora les contamos cómo funciona, que es bien importante y bien útil también para ser contemplado, y digamos que esa es la geometría. ¿Cuáles son las medidas? Ah, bueno, listo. Él tiene 1,50 de alto, Sí, o sea, de cajón. De cajón tiene 1,50. De largo mide 2,80. 2,80, incluyendo el tiro de arrastre o solamente el cajón. Solamente el cajón. Solamente el cajón. 2,80 solamente el cajón. Vale. De ancho, De tiene ancho, 1,70. 1,70. Listo, está bien la medida también. 1,70. Está muy bien la medida pues ahí. Entonces, este es el proyecto en la parte exterior. Y ya les vamos a mostrar la parte... Ah, bueno, en el exterior falta algo bien importante. Antes de que nos vayamos para otra parte, vamos a subir por acá con el permiso acá de los dueños del proyecto inicialmente. Y es que en la parte de acá, pues él tiene paneles solares, ¿sí? Tiene unos paneles solares que son, pues, digamos que indispensables, y acá un tema de ventilación que ya lo van a ver en la parte interna. Sí, pero los paneles solares, la verdad que eso es tremendo agregado, pues es una cerecita en el pastel también, pues para el tipo de las personas que viajan. Entonces vamos pues hacia adentro. Entonces íbamos a un tema muy importante, y el tema del interior. Entonces Tito, haga ahí pues como la apertura. Listo, bueno, entonces, esta chapita pues no la conseguimos acá por el tema del ancho. Sí, Eso tiene 5 centímetros, las paredes tienen un grosor de 5 centímetros, porque tiene una capa de aislamiento, ajá, bien sea para el tema de frío o tema del calor. vale. Entonces, por fuera ya sabemos que es un aluminio compuesto, tiene en su orden doble capa de aislamiento, ¿sí? Térmico, y tiene un revestimiento interno de PVC marmolizado, pues que le da un acabado bonito y lo mantiene fresco, no frío, sino fresco. ¿Listos? Entonces esta chapa tocó mandarla a traer para que nos diera el ancho. Es las chapas que utilizan los motorhomes y bueno, este tipo de construcciones en otros países. Ella tiene sus seguros con llave común y corriente y se acciona así. Entonces es como, las paredes son como un sándwich, Sí, ¿cierto? mira el grosor. Ah, listo, acá ahí se puede ver mucho mejor. De la capa, ¿cierto? Todas las paredes y el techo son de este grosor. Ahí dentro, como podemos ver, es aluminio, y dentro tenemos las dos capas de aislamiento. Y por esta parte pues tenemos unos revestimientos que son un PVC, ¿sí? Es como si fuera un acrílico, Sí. pero pues marmolizado para dar unos mejores acabados y conservar fresco el... Bueno, súper Y bien. adentro pues ya está el habitáculo. Adentro por acá está pues la patrona, la que decidió, ¿no? La que dio la orden de hacer el proyecto. Bueno, entonces, la antojada. Entonces, como ven, pues bueno, hay una cama. ¿La cama qué medida tiene? La cama tiene 1,40 por 1,80. Que es una cama es una cama de alcoba. Sí, 1,85 realmente. 1,85. Yo mido 1,70 y quedo pues perfectamente cómoda. Ah, bueno, ahí está la demostración pues con todas las de la ley. Si es una cama de 1,40, pues ahí cabemos los dos. Y por dentro pues me decían que las paredes están en Ese revestimiento interno es Sí. un PVC marmolizado. PVC marmolizado, listo. Sí, incluso pues si quieres podemos prender las lucecitas. Acá Ah, hay bueno. bueno, Ya te muestro. lo invito a que se siente pues ahí para que Ah, lo bueno, pueda- entonces me hago pues acá adentro pues, ¿qué es lo que hay por acá? Entonces, Bueno, mira, estas Ah, luces, bueno. digamos, no se podría apreciar tanto porque está de día, pero ellas alumbran perfectamente. sí, está bien, son balitas de iluminación, Sí, ¿cierto? señor. Estas son unas lucecitas cálidas como para ya en la noche, igual prenden las dos individuales. Estas son ventanitas, pues, ventanitas como tipo buceta, pero ya son perfectamente como, Están o selladas, sea, pues. son selladas, son Sí. herméticas. Listo. Son las lamparitas de lectura. Es Son una lamparitas de lectura Súper, que también, cada uno tiene pues cada uno. su lámpara de lectura. Aquí en la pared también tenemos nuestras tomas para conectar lo que queramos, el cargador, lo que deseemos. Listo. Y esta pues también prende normal. Y acá hay otra toma, mejor dicho, como en una alcoba también normal, y eso es bien Normal. importante. Los breakers, los tacos. Pues, Ah, bueno, y ese es el tema eléctrico que ya les mostramos cómo está funcionando. Y pues acá pues casi nada, ellos están súper bien acomodados porque tienen su buen televisor, ¿cierto? Ujú. Su mesita, tienen bien decorado también el fondo, mejor dicho, eso es una alcoba. Esto es una alcoba completamente funcional. Esto lo pueden decorar, personalizar como quieran. Pues nosotros decidimos esta decoración, este PVC. Esto lo pueden dejar completamente blanco, como texturizado, como quieran hacerlo. como Súper deseen. bien.
Y el piso sí está también pues como en un plástico, Sí, ¿cierto? esto es una madera inmunizada que tiene doble capa de 2.5 de pulgada cada uno entre arriba y abajo. Y por la parte de arriba lo que tiene es un vinilo tráfico, el cual nosotros tenemos pues marcado con Adventure Team, que es pues como el nombre de nuestro proyecto, de nuestro combo, bien sea en tráiler o bien sea en la moto, vale. ¿no? Entonces le pusimos ese vinilo adhesivo que es laminado y es de tráfico pesado, que es con el que marcan, digamos, los supermercados o los centros comerciales para la publicidad. Ah, súper, ya. Eso, entonces es de ese mismo. Y tiene dos capas de madera para el piso, inmunizadas de 2.5 cada una. Vale aclarar que esta cama se convierte en sofá, o sea, es como un sofá cama. Ah, vale. Entonces uno podría quedar así acostado, sino que pues ahorita como... Miremoslo acá por fuera, que igual ahí se ve el funcionamiento, entonces... Sí, se recoge, esta es una base de madera, no la hemos terminado, falta la pintura y todo este rollo, pero pues entonces digamos, esta base de madera se recoge. Aquí se puede ver esta letillita. Ah, bueno, ahí se ve que se levanta. Pues, aquí se levanta. Listo, todo eso se recoge. Esa se levanta y luego se levanta la otra y se ponen sus respectivos cojines. Y queda un sofá. Como si fuera un sofá. Sí, exactamente. Si quieren, mientras van haciendo otra toma, lo acomodo para que la... Vale, pero entonces mostremos acá, ya que estamos por estos lados y que mostramos el tema eléctrico, Tito, sí. Este elemento de acá, ¿qué es? Listo, esto es una planta, o yo le digo planta, debe tener un nombre más específico, pero le digo una planta solar de la marca EcoFlow. Ya. Estos señores hicieron una investigación bastante amplia sobre el tema y son de los que mejores garantías brindan. No son los más económicos, pero es digamos que de los mejores productos que hay en este segmento para ese fin. Esta es de una capacidad de 780 vatios hora. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener conectados elementos electrónicos que me consuman hasta 780 vatios hora. ¿Listos? La carga que guarda esto me la cumplen esos dos paneles solares. Listo. Alimentan, en este caso, acá tenemos una pantalla digital, en este caso podemos ver que no está haciendo un día muy soleado y acá en la parte de arriba nos muestra cuántos vatios le están entrando. Entonces dice que están entrando 83 vatios por hora y tenemos un consumo en la parte de abajo de 62 vatios por hora. ¿Qué tenemos encendido? Las luces y el televisor. Ya es bastante, ¿no? O sea, eso es lo que más consume. O sea, digamos que en teoría entra más energía que la que consume. Entonces, por eso lo hace que sea suficiente. En este caso, aunque estas plantas son portátiles, no pesan sino 12 kilos, yo preferí tomar esta opción porque aquí me estoy ahorrando todo el armatroste de tener las baterías en gel, de tener convertidor, inversor y demás, y todo viene integrado acá con baterías de litio. Tiene capacidad de descarga hasta el 100%, y aparte de eso, tiene una garantía de 5 años. O sea, viene como para 8.000 descargas completas, que eso es bastante tiempo. Tiene puertos USB, puertos USB-C, tiene salidas de 12 voltios y de 110, o sea, él ya trae el inversor ahí. Estos dos cablecitos, ¿qué es lo que hacen? Yo como lo manejé, como ella es portátil, yo puedo sacarla de ahí, conectarla a la pared y en una hora la tengo cargada al 100%, para que me dé una autonomía con todo funcionando hasta 8 horas, en este caso. Mucho. Si tuviera más cosas, o un televisor más grande, o una licuadora, o una cafetera, pues se va a acabar más rápido, ¿no? Pero en el caso de lo que yo tengo, me dura hasta 8 horas con la carga al 100. Si yo desconecto estos cables, queda sin energía nada, porque lo que hace es que el panel solar me carga la batería y esta salida me alimentan los 12 voltios y los 110. Es decir, que esta entra acá, lo puedes ver en la pared, este cable entra por acá una toma y energiza el tráiler, este entra la de allá que es del 12 voltios y energiza el tráiler. Se optimiza con 12 voltios lo que viene a 12 voltios. El ventilador, que es ventilador, extractor, que es el extractor, que está allá, es el control remoto, ahí lo puedes ver. Digamos, ahí aquí abrió la claraboya. Abrió la claraboya. Por acá, y es que la claraboya es eléctrica, o se puede que es eléctrica, ¿cierto? Sí, entonces tiene aquí ya toca por dentro, mira. Entonces mira, aquí tiene el extractor y tiene varias velocidades. 4 niveles. 4 niveles. Ah, bueno, no, este es el ventilador. ¿Listo? Ah, bueno, ventilador y extractor. Ventilador y extractor. Entonces ahora aquí paso al extractor, él solito se devuelve, él para y luego se devuelve. Y también tiene sensor, o sea, si empezase a llover, él solito se va a cerrar para que no se nos moje nada. Se va a la puertica que es eléctrica. Exactamente. Mira, y ahí ya es extractor. Listo. Bueno. ¿Qué es importante el extractor? Ojo con una cosa, como tiene un tema de aislamiento tan fuerte para prevenir pues mucho calor o mucho frío, también las emisiones de CO2 y gases del cuerpo, cuando uno está acostado durmiendo, son importantes sacarlas, porque eso no tiene un flujo de ventilación amplio.
Entonces, aunque tiene sus ventanas y eso, es bueno poder sacar las emisiones de gases que uno pueda tener dentro del vehículo. O sea, Lo vuelve que no- el tema de seguridad. Sí, ¿cierto? lo que El tema de normalmente ve seguridad. uno en el carro cuando está, digamos, lloviendo, que se empañan las ventanas, lo mismo, pero entonces en este caso lo podemos sacar esas emisiones para que esté un ambiente de aire limpio dentro del tráiler. Listo, de una. Ah, bueno, acá como por aclarar, no me acuerdo y lo dijimos, pero entonces la base del sofá es un elemento para guardar cosas. Sí, ya Sí, la eso- acomodo y... Eso es un cajón. Listo, ya les vamos a mostrar por acá. Puede montar usted. Entonces acá lo que le habíamos prometido, lo que era cama, pues puede ser un sofá. Y algo que hay que tener Hay que acá en cuenta empezar es que, revisar vea, el Tito tema que cabe la cómodamente persona del ahí. baño quiere cambiar. Y el dato Y es lo que que hizo Tito, fue, ¿cuánto es que mides? 1.97. Mide programar 1,97. manualmente Si este man cabe, Acá está yo muy creo bien. que el 80% de las Entonces, personas esos caben ahí, últimos ¿cierto? cartones se los vamos a Entonces, entregar con las y garras queda bien ahí transparentes. dándole pues al tema del televisor. Tito, Y tiene acá para que venga usted para este lado y podamos ver televisión. eso, vea, acá caemos dos personas súper bien. Y vea, quedamos acá el perrito que es muy importante también que tenga comodidad. No, súper bien. Y vamos Eso a prender el ventiladorcito ahí para que nos entre aire, para estar cómodos. se prende acá de una, vea, tiene buena potencia, sube la puertica solita, entonces está súper bien. Bueno, Tito, No sé, ya tal vez mostramos ya una parte del proyecto, Sí. ¿cierto? Le hice Pero 180 bastante. unidades. No, entre nos garras y faltan los cartones. cajones. Ah, bueno, acá los cajones de una vez los vamos a mostrar acá, Debajo del sofá, ¿sí? entonces tenemos a este lado la ropa de cama, las cobijas, las Francesca, sabanitas, lo mamita, que vayamos a necesito poner ahí. 600 Vale. garras de esas rojas. Y de este lado tenemos pues aquí hay un par de zapatos, unas chancletas, pantalonetas, unos guantes por si cualquier cosa, cables, powerbanks, lo que uno necesita pues así como de uso pues cuando está saliendo, ¿cierto? Súper bien, bueno, ahí nos faltaba ese tema, pero No, y nos faltan los cojines de acá que son las mismas almohadas. Eso. Los cojines, préstame los cojines. los cojinitos, bueno, entonces la cama, pues ya lo dije, era el sofá, ¿cierto? Y colocan acá los cojincitos, mejor dicho, más cerca de casa, ¿cierto? Ah, los cojines acá, Mamita, si no súper está ocupada, cómodos, yo el le digo a espacio, Francesca. súper sí, cómodo, está por favor. súper bien acá, vea, dos personas súper cómodas Es que acá, hay harta gente. pero no hay Tito, frío. a esto le falta algo, lo vamos a mostrar, Restaurante. le falta un restaurante, O buscamos un restaurante cerca para estacionarnos para poder comer. exacto. Porque la dormida ya está solucionada. La dormida está solucionada, pero yo creo que les vamos a mostrar, Tito, la cereza del pastel, ¿sí o qué? Bueno, Entonces, hágale. pendientes, pues. Entonces, pues cuando uno viaja, uno quiere ahorrar en comida, los restaurantes son costosos. Entonces, como les dije ahora con Tito, viene la cereza del pastel. Entonces, Tito, bien para nos demuestra esta belleza. Esa es la parte que más me gusta. Pues, que más nos gusta. Porque resulta que vamos a acabarnos de sentir más como en la casa. Entonces ya sabemos que tenemos las mascotas, que tenemos un espacio fresco, que tenemos energía, entretenimiento, televisión, carga de celulares, pero nos falta algo. Y lo tenemos acá detrás. Entonces yo lo voy a abrir y ella se los va a explicar. Vale. Aquí está la cocina. Pero la cocina, La pues. cocina, o sea, eso no es la cocina porque tenemos que estar cómodas. O sea, hay que Tenemos que dormir y comer. claro, y hay que entender algo. O sea, la cocina, me refiero a que es, mejor dicho, es la super sorpresa. Yo cuando vi esto, yo una vez me quedé mirando y dije, bueno, esto se puso pues como bueno el asunto. Entonces cuéntanos cómo está este asunto acá. Bueno, esto es muy, muy cómoda. Entonces, por ejemplo, mira, tenemos luz. Tiene luz que alumbra esta parte acá y que el hecho de que quede acá, que esto como un techo, como una pérgola, Exacto. mejor dicho, ya termina de completar la cocina, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces aquí, si llovió no importa porque aquí estamos, no nos mojamos. Entonces Vale. está esa luz y están los ojos de gato aquí para la Ah, cocinita. ahí Entonces esto como- es perfecto para la tarde, noche, todo. Eso está como medio luxury este asunto, ¿no? Medio lujoso. Porque esta lucecita acá también es súper Sí. buen detalle. Sí, tiene una lucecita LED. Acá tiene ese tema para Bueno. colocar implementos de aseo. Sí, entonces les voy a mostrar. Entonces dice, pues esta es no la estufita es súper
súper, súper. Y si aprovechan para darnos un tinto. Se aprovechan para Yo un ya, tinto, yo ya claro. hice el tinto, ya les tengo Ah, ahí bueno, ahí está el tinto. la candela. Ella es una full candela. Pero ¿cómo la activaste? ¿No nos mostraste? Sí, ya les mostré aquí. Bueno, Entonces, acá tiene, ¿no? Como una estufa. Eso es una normal y corriente, estufita no hay- normal, pero entonces quiero mostrarles que es una calienta, tiene ¿Pero qué muy estás haciendo ahí con buena. ese botón? Estoy Con esa palanca. sellando aquí para activar el cilindrito de gas. Ya les muestro cómo es El paso de cilindrito, gas. el paso de gas. Entonces, ella abre aquí y tiene una muy buena candelita. No sé si lo alcanzan a apreciar. No, está ahí. súper bien. Y algo bien importante, y es que cabe una estufita de 2 hornillas. De 2 ¿cierto? hornillas. Eso también Exacto. es para resaltar bastante ahí. Tenemos almacenamiento. Pues hay muchas cosas. Acá también hay almacenamiento, todo ¿cierto? tengo almacenamiento. Entonces vamos a Listo. sacar esto Dejemos esto aquí. por acá afuera porque con Por esto les vamos a aquí. mostrar también algo bien Exacto. coqueto que tiene esta casa. Aquí Y tenemos es que ya lo va a empezar a decir casa. Sí, bueno, entonces aquí tenemos agua limpia Sí, y aquí tenemos pues para las aguas grises, que es la que nos va a salir del sifón, claro. que es aquí, miren. Nosotros aquí tenemos agua. Ojo, y que el lavaplatos es generoso, pues, o Si sea, es un lavaplatos, mira, acá no hay que empezar a lavar de ladito ni nada, sino que Exacto. cae bien. y el ahí, agüita pues ya nos va a caer aquí, vale, a ese baldecito. Son aguas grises que no son Sí, pues, aguas claro. negras, y eso se puede botar ahí aquí en el mismo tiene el pasto. baldecito y lo Si lo saca uno ya sacamos y aquí después. en el pasto. Y este es el que alimenta esto El acá. agua, exacto. Ella 20 tiene- litros. 20 litros. 20 Podría litros. ser más si se quisiera, pero pues con la capacidad para los dos, 20 litros es suficiente. Ella tiene su motobomba ahí adentro. Ah, bueno, tiene lógicamente tiene todas tiene sus que tener su cositas. motobomba. La óptima, ¿no? Porque pues, digamos que es una motobomba que no ocupa mucho espacio Y es a 12 voltios. y es a 12 voltios, entonces perfecto, ¿sí? No hay que sufrir mucho por acá. Listo. Por acá abajito también hay más Sí. espacio. Sí, claro. Entonces, ¿acá qué tenemos? Bueno, estos son los cilindritos de gas, que esto lo consiguen en ferreterías, en home center, en todos lados. Y No, pero espera, yo les entonces, cuento que esto funciona bastante yo bien. ya quedé con Mira. la... Ah, pues Mira. pucha, bueno, Después ya. se te acabó y pones el otro. Y no es costoso, cuesta como 12.000. 12.000 pesos. Porque yo les voy a ser muy sincero, yo llegué a pensar Que tenía una pipeta de gas. que tenía una pipa acá abajo. No. Dije, tiene que haber una pipa ahí, ¿cierto? Pero, mejor dicho, perfecto está el asunto ahí. Sí. Entonces, esto se alimenta con los cilindros y acá Con los los tiene cilindros de repuesto. de repuesto. Y rinde bastante porque ahí se puede preparar un almuerzo y una cena completa. O sea, 4 horas más o 4 menos. horas a más o toda menos. llama un tarrito de eso. 4 horas de candela, Ajá. pues, o sea, mejor dicho, 2 natillas. ¿Sí o qué? O sí. más. Natilla y buñuelos. Natilla y buñuelos. Entonces aquí tenemos para aguas, un galón que tenemos ahí para agua. Vale, ya agua de consumo, Sí, ya ¿cierto? agua de Por si consumo, se o por si necesita cualquier ahorita. cosa. Ahorita está vacío. Aquí tenemos una hielera, lo que pasa es que tenemos una hielera grande. Es una Entonces, nevera. Esto es una nevera. Sí. Es una nevera. Pues ahí tenemos guardadas nuestras cositas. Ya, esto es Venía aguapanela. ayer. Esto es aguapanela para que no se asusten, sino que ellos guardan la aguapanela ahí, pues, Para que no se riegue. para que no se riegue, sí, Sí, hay que estar No seguro nos ahí. lleguen las avispitas ahí. Listo. ¿Listo? Y esa es la cocina. Algo que me ha llamado también mucho la atención, y es que fueron muy pulidos con los detalles, y a mí esto me parece bien importante. O sea, tener un toma real, Sí. tener interruptores reales, que incluso Sí. están súper bonitos también. Eso es bien importante también. Por acá también hay algo de almacenamiento. Sí, ahí pueden meter lo que ustedes quieran. Aquí tenemos pues El almacenamiento. mercado. Esto no lo he hecho, pero pues se supone que es una mallita para que no se nos mueva, uno nunca sabe, pues ahí Vale, no se mueve ya. para nada porque igual. Está ajustadito. Y Sí. el tráiler es completamente, pues no se sangonea No ni tiene nada. mucha vibración, pues. Sí, él no tiene vibración. Entonces aquí tenemos más almacenamiento, más cositas. Para el guayabo, el dolor de cabeza. Para el guayaba, después de tomarse la aguapanela que Entonces estaba tomar la allá. guapanelita. Listo. Listo, ahí colocan el toallerito y listo. Y listo, aquí Pues tenemos. bueno, pues yo ahí les digo, pues esa es la gran sorpresa de este asunto. Y yo creo que para todas las personas que viajan, esto es el plus. O sea, eso es el plus, pues yo creo que además, porque ellos cargan todo este equipo, Ah, sientes eso. ¿sí? Ellos cargan todo este equipo, que este equipo también lo llevan guardado dentro ese del carrito. tráiler. El tráiler. Esta sí es de acá del sitio. Esa, bueno, No, esa no sí lo es acá. cargamos. Pues ellos cargan su hamaca, Es portátil. cargan La su mesa, hamaca una es maquita portátil, eso se Todo desarma. esto cabe ahí. En este carrito cabe todo. este Las dos andamiaje. sillitas, aquellas también. Entonces prácticamente que perfectamente uno se arma acá, cocina, comedor. Y pare de contar, o cocina, comedor, Ajá. y queda pues el parche pues acá. Y la cocina, el tema de uno tener
donde cocinar se ahorra uno un montón de comida porque no puede salir en familia. Entonces, listo. Total. La camioneta caen 7 personas, pero que sea un automóvil normal de 5 personas. Claro. Que si, desayuno para 5, almuerzo para 5, comida para 5. Pero es que yo les digo la verdad, tiene el mismo espacio de trabajo que la cocina en un apartamento de los que hacen hoy en día. Yo creo que tiene un poquito más. Sí. ¿Sí? Ahora, entonces vamos con otro apunte bien bacano. Este elementico de acá, ¿cómo funciona? Sí. Por acá está el uso de este elemento, que es una ¿qué? Una ducha. Es una ducha. Sí, porque es que mire, este topecito lo soltamos aquí, esto lo ponemos aquí. Eso ya todo es estándar y se consigue todas esas piezas en todos lados. Entonces esta se usa aquí manual o se cuelga aquí y ahí tenemos nuestra duchita. Pero entonces, pues también aclarar, pues que uno tampoco se va a bañar con ropa, ¿cierto? Entonces, Sí. No, pero sucede algo, para que la ducha funcione, en este caso, sí, porque las duchas que tienen la llavecita controladora, es decir, esta función para una ducha, como tiene que subir el agua hasta 2 metros, ya. necesita o que sea una bomba de succión más grande, que no funcionaría a 12 voltios, o que no tenga esa llave de succión, sino sencillamente toca habilitar el paso de agua para que vaya el agua hasta allá. Derecho. En este caso, la motobomba tiene su salida a una Y. Esta nos alimenta lo que es el agua del lavaplatos y esta manguerita es la de la ducha. Entonces ahí abrimos paso. El paso del agua para la ducha. Listo. Se abre ahí, empieza la activa la motobomba y ya pues qué belleza. Eso ahí ya está. Sí. ¿Listo? De hecho, Y si relajado. lo necesito aquí, pues aquí lo puedo mover. Lo pueden graduar. Esto se gradúa como uno quiera. ¿Listo? Vale, listo. Pero entonces, pues uno no se va a bañar con ropa. Entonces, para eso tenemos el siguiente detalle. Y es que por acá tienen guardado Pues en el caso de nosotros, pantaloneta y sale. pantalonetas. Ah, bueno, sí, uno como hombre, Pantaloneta y sale. o no nos bañamos porque somos como más, No. más Acá guerreros arriba con esto. tenemos unas bolsitas, un almacenamiento y tenemos esta bolsita. Esta Listo. bolsita es lo más de chévere. Vale, entonces, Esto es algo en lo que menos gastamos plata. Es algo muy barato, vale. pero es muy útil y muy cómodo. Hay que tener cuidado porque ya se manda sola. Ah, ok. Entonces, Ya. No hay que bregar con la armada, que mire. Esto es una carpa cambiadora portátil. es una carpa portátil. Ah, no, pues qué. Y no hay que matarse pues con el asunto de empezar a armar un poco de cosas. Simplemente la despliegan y listo. Y listo. Entonces, esta podríamos ponerla fácilmente debajo Eso lo ponemos aquí. de la ducha. Ah, Y aquí entramos y ya. Y ya estuvo. Entonces se agarra Yo te aquí. la tengo acá para Eso. Igual esto tiene sus cositas para Bueno, tener. no, voy a entrar yo, pues. Ah, bueno. Tú que tú mides Sí, 2 midemos metros. En cuenta el tema de la estatura de Tito. Pues acá por esta puertica sí, pero acá adentro, si quieres, Ahí ya queda el hombre bien. mira, acá adentro está perfecto. Sí. ¿Listos? Tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces nos sirve ¿Está para cambiador o nos sirve para la ducha, pues en caso que tengamos la ducha. En este caso el sitio donde estamos tiene unos baños que están acá atrás y pues ahí hay duchas y hay sanitario y hay de todo. bien? Claro, eso es un tema también como de... Es una opción buena, o sea, si vamos a acampar lejos o algo. Si estamos en Acá. ruta, si estamos en ruta a un sitio donde no haya acceso pues a una ducha, pues tenemos todo el sistema que nos permite tener la ducha para bañarnos y tenemos la privacidad que nos permite tener esta carpa. Es muy cómodo para el tema de niños, para el tema de las chicas, pues que estén como en un espacio más privado. Claro. Y nos sirve para el tema de la ducha y también para otro tema donde no hay baños. Exacto. Voy Ya. a traer algo. Claro, es que esto acá, y es que Tito va a traer por acá algo que llama un Esto es un pot. pot. Poti, conocido poti, pero es pues un sanitario portátil. Ya. Sí. Y es químico. Es químico. Es un baño químico, como el de los aviones, como el de los buses que Buses, tienen eso. claro. ¿Cómo funciona esto? Esto pues está así. Aquí está, esto es lo que va adentro, que es un químico que lo que se encarga es como de descomponer pues los residuos sólidos Sí. para poderlos tirar. Esto va en la parte de abajo, ¿no? Ahora bien, tiene unas manijitas acá donde uno afloja. Como la coquita del almuerzo. Se sacan y ya. Sí, sencillo, no tiene mayor misterio. Esto lleva un depósito de agua Vale. para cuando yo suelte,
acá con esta bomba, ¿sí? Le doy bomba, circula El el vaciado, agua y sí. se va el vaciado, correcto. Y esto es donde quedan los depósitos de desecho. Vale, y ya. Entonces me lo llevo a un sitio donde toca hacer un depósito de desecho que no es en cualquier lado. Toca en un sanitario, una estación de servicio o en lugares adecuados, adecuados, para sí. esto. ¿Listos? Entonces esto se debe cerrar acá porque es la válvula que permite el paso para allá, Ya. ¿sí? Y eso es lo que se desecha, se lava y vuelve y queda listo para montarlo. Entonces coge uno, lo monta, él encaja ahí, sube las palanquitas y lo pone en su sitio privado. Y Y ya. tranquilo esté allá, pues como con... Este pedazo también es también útil, ¿no? Porque es que también dentro del tráiler pues puede ser complejo. Sí. Tema de olores, privacidad. Sí, el tema de la privacidad es súper importante. Y por el pues, tema de espacios también. Digamos que no fue pensado en un espacio muy grande, porque pues no somos sino los dos y los dos perritos. O de pronto a veces no llevamos los perros. Pero en este caso, pues el tema del sanitario fuera sí es, bueno, llamémoslo como un tema cultural. Nosotros estamos enseñados a tener el sanitario Sí. en un sitio reservado. Entonces, ahí lo tenemos pensado para eso. No lo hemos estrenado. Ah, bueno, no, eso, no. Espero demorarme bastante, Pero por lo menos está la opción. pero ya está está. la opción, Sí, pues. sí, Está la está la solución. opción. Y si les preocupa, pues que los coja el ventarrón y los deja al descubierto, pues esto viene unas estacas que son igual que las carpas, ¿cierto? común y corriente, sí. Entonces aquí trae las orejitas. Están las Uno coge taquitas. acá, pone la estaca, las 4 de los lados y trae un sobrepiso. Aquí está dobladito y trae un sobrepiso Ah, para vale, poner para ahí. no quedar en el Para pasto, no pues quedar en el directamente, bueno. Y acá trae los cordoncitos por si desea uno ponerla de arriba, anclarla para que no se esté moviendo, anclarla y ponerle Sí, para que templates no hacia otro empiece lado. pues como a moverse. Pues, Es lo acá. mismo que cualquier carpa común y corriente, los cordones y las estaquitas. Bueno, gente, entonces terminamos el video con Tito, con Lía, un excelente proyecto. Pilas que va a haber más información sobre este proyecto. Acá estamos tomando tinto, pues gracias a que hay cocina. Pilas que va a haber muy buenas noticias de este proyecto relacionado con Proyecto Ruta, también con Adventure Team. ¿Sí? Entonces, pendientes pues porque se vienen cosas muy bacanas. Entonces, gracias a todos que vieron el video hasta el final. Ya estamos hablando pues parceros, vea, nos despedimos acá. Chao. Oficialmente.